Muy buenos días, muchachos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy, que respecta a la materia de embriología. Así que vamos a comenzar de una vez. Hoy nos toca llevar lo que es la primera semana de desarrollo. Así que espero que estén listos y cómodos para comenzar con esta clase. Ok, espero que se pueda ver la presentación. No sé si me pueden confirmar eso para poder comenzar la clase. Buenos días, doctor. Sí, se puede ver. Me pueden contestar si se puede ver. Creo que sí, ¿no? Muy bien. Sí, doctor. Ok, entonces vamos a comenzar de una vez. Muy bien, entonces como lo que hemos visto, como lo que hemos dicho, vamos a comenzar entonces con esta primera semana de desarrollo en este caso, de lo que es el nuevo ser vivo. Obviamente, vamos a ver, obviamente, en la primera semana qué es lo que ocurre. Y también se van a dar de cuenta de cómo en este caso la madre empieza a poder, en este caso, tener comportamientos y demás físicos, emocionales y demás, y van a saber cuál es la causa de todo eso, ¿verdad? Porque en la primera semana es en donde obviamente cuando hay en este caso, cuando hay ¿cómo se puede decir? Una duda si es que una mujer está embarazada o no está embarazada. Hay muchos signos en los cuales te va a decir, obviamente, si es que esa mujer está embarazada o no está embarazada, y ese es primordial en la primera semana. Muy bien, de desarrollo que se va manifestando por diferentes maneras. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver hoy, así que vamos a iniciar de una vez. Muy bien, ahora sí. Comenzamos entonces. Vamos a empezar hablando de lo que es, principalmente de lo que hemos visto, principalmente de la primera semana de desarrollo, que es un proceso o son procesos que ocurren antes, durante y después de la fecundación hasta el momento de la implantación. Es decir, que en la primera semana de desarrollo lo que sucede es eso, ¿verdad? Sucede lo que es la fecundación. ¿Y hasta qué? Hasta lo que es el momento de la implantación. Ahorita les voy a explicar qué es específicamente implantación, pero me voy a adelantar diciéndote que la implantación no es nada más que el producto de la fecundación se traslada, no solamente el solito, sino que en este caso, por los cilios que tienen las células de la trompa uterina, lo van, en este caso, barriendo, muy bien, por un movimiento de barrido, así lo denominan varios libros. ¿Hacia dónde? Hacia lo que es el endometrio del útero. ¿Listo? Hasta ahí lo llevan. ¿Para qué? Para que ese producto de la fecundación pueda, en este caso, implantarse, pueda adherirse. A eso se llama implantación. ¿Listo? Y después de eso ya pueda formarse en este caso, con mayor calma, lo que es, en este caso, el embrión, después del feto y así a futuro, ¿verdad? Entonces, a eso se llama primera, o a eso lo que vamos a estudiar cuando hablemos nosotros de primera semana de desarrollo. Entonces, vamos a ver primero, ¿qué es en este caso el almacenamiento y el transporte de los espermatozoides? Porque todo comienza con eso, porque hemos dicho que la fecundación es la unión o la fusión entre espermatozoide y óvulo. Pero vamos a ver primero de cómo los espermatozoides se van, en este caso, se van almacenando, muy bien, dónde, en qué parte del órgano reproductor masculino se almacenan y cómo se transportan estos, hacia dónde, hacia lo que es el órgano, en este caso, órgano femenino, ¿verdad? Pero cómo en este caso se almacenan y se transportan los espermatozoides. Primero empezaremos por eso, ¿ok? Así que empezaremos viendo el almacenamiento, ¿listo? Los espermatozoides te dice que se almacenan en el epidídimo, ¿listo? Para aquellos que no conocen qué es el epidídimo, aquí está, fíjense, este es el testículo, por si acaso. Muy bien, aquí tenemos varios túbulos seminíferos, voy a rayonearlo, varios túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos se los conecta con los túbulos rectos. Estos túbulos rectos se conectan con lo que es este es el epidídimo. ¿Listo? Lo que estoy rayando de qué, de color rojo, ese es el epidídimo, ¿no? El epidídimo tiene tres partes, nunca te olvides, la cabeza, el cuerpo y la cola, ¿verdad? Así se lo conoce. Entonces, estos espermatozoides, cuando ya están ya maduros, si tú recuerdas, en los túbulos seminíferos, como hemos visto, se van formando estos espermatozoides, y estos espermatozoides ascienden por los túbulos rectos y después se conectan con lo que es el epidídimo. ¿Listo? Ahora, el conducto del epidídimo, muy bien, que estos son conductos que se van a ir conectando ¿con quién? Con los túbulos rectos. Muy bien, te dice que tienen un epitelio que secreta un líquido que nutren y maduran a los espermatozoides. Es decir, que estos espermatozoides obviamente ya están maduros, sí,
pero aún completan su maduración en los conductos del epidídimo, que son en este caso esto, ¿verdad? En la cabeza y la cola del epidídimo, que en este caso esta es la cabeza y esta es la cola del epidídimo, los espermatozoides adquieren movilidad, te dicen, ¿no? Y un estado fisiológico completo. ¿Listo? Gracias a esos nutrientes que van produciendo lo que son los conductos del epidídimo, estos van a empezar a movilizarse más. Ustedes saben que las colas, en este caso, tienen un movimiento ondeante, ¿listo? Y ese movimiento ondeante, lo que va a realizar en este caso es un movimiento satisfactorio. ¿Para qué? Para que pueda trasladarse a donde tiene que llegar, ¿listo? Entonces, nunca te olvides que en el almacenamiento, llegando hacia lo que es el epidídimo, va a llegar a completar su desarrollo, ¿listo? Ahora pasemos a lo que es el transporte. Cuando nosotros hablamos de transporte, se inicia en el momento de la eyaculación. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de eyaculación, obviamente estamos hablando del proceso de ¿qué? De traslado de los espermatozoides desde el lugar en donde se han quedado, de donde se han almacenado, hacia afuera. Obviamente, donde es hacia afuera, hacia lo que es la parte de la uretra peniana. ¿Listo? Entonces, hacia afuera. ¿Listo? Entonces, se dividen en dos fases, nunca te olvides. Se dividen en lo que es la fase de emisión, ¿ok? Y la fase de eyaculación propiamente dicha. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de la fase de emisión, obviamente en los varones se inicia con lo que es el orgasmo, ¿listo? Es el periodo en donde el varón obviamente ya está, en este caso, sintiendo, orgasmo significa el mayor signo de placer, principalmente así se lo denomina, hasta donde hay una descarga, muy bien, este es un detalle importante, hay una descarga del sistema nervioso simpático. Muy bien, ustedes saben que el sistema nervioso autónomo está conformado del sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es el que se encarga de poder controlar esa parte en donde el varón principalmente ya está impulsando a que los espermatozoides puedan salir. Eso se llama fase de emisión. ¿Listo? Como en este caso propulsa a los espermatozoides a que puedan, en este caso, emerger hacia los demás conductos, es gracias al músculo liso del epidídimo. Ahí está el músculo liso del epidídimo, que obviamente con movimientos de contracción los va trasladando a lo que es el conducto de frente, y este conducto de frente hacia directamente las otras glándulas que existen. ¿Verdad? Que lo vamos a ver en dónde, en la fase de eyaculación, ¿ok? Entonces, esa es la fase de emisión. La fase de emisión es la fase de inicio en donde se está trasladando todos los espermatozoides y obviamente algunas sustancias o líquidos que acompañan a los espermatozoides gracias al inicio de la estimulación del sistema nervioso simpático y también del músculo liso del epidídimo y el conducto deferente. ¿Listo? Pasemos a la fase de eyaculación propiamente dicha, en donde obviamente las contracciones van a ser rítmicas de los músculos bulbocavernosos. Obviamente, tú sabes que los músculos bulbocavernosos se encuentran, en este caso, alrededor o periférico a lo que son, lo que es la uretra peniana, ¿verdad? Ahí se encuentran los músculos bulbocavernosos. ¿Listo? Comprimen la uretra, muy bien, y te dice que en este caso el semen que es expulsado principalmente, por la uretra alcanza por lo menos unos 3 a 5 mililitros, ¿listo? De semen principalmente. Muy bien, y es depositado en el fondo del saco posterior de la vagina. ¿Listo? A eso se lo llama la fase de eyaculación propiamente dicha. ¿Listo? Muy bien, detalle importantísimo. Entonces ya sabemos cómo se almacenan los espermatozoides y cómo se van transportando. ¿Listo? Muy bien, vamos a continuar entonces. Ahora hablando del transporte de los espermatozoides en los conductos genitales femeninos. ¿Listo? Vamos a continuar entonces. Pasemos. Ahí tenemos un detalle bien importante del transporte de los espermatozoides en los conductos genitales femeninos. Aquí tenemos que recordar las partes o la anatomía del aparato reproductor femenino. Entonces, ustedes saben que esto es el canal vaginal. Se ve, voy a colocar canal vaginal. Aquí tenemos el cervix uterino, aquí tenemos el cuello uterino, el istmo, listo, aquí tenemos el útero, muy bien, principalmente también llamado matriz, por si acaso, aquí están las trompas uterinas y aquí está el ovario, listo, las trompas uterinas obviamente tienen diferentes partes, como lo hemos visto en la anterior clase, ¿verdad? Perfecto, recordando ya esto, entonces vemos cómo se transportan los espermatozoides a los conductos genitales femeninos. ¿Cómo lo hacen? Principalmente, estos espermatozoides tienen que vencer ciertas barreras físicas antes de llegar a las proximidades del óvulo, antes de llegar, ¿hacia dónde? Hacia la ampolla, ¿verdad? De la trompa uterina, que es el lugar en donde es el lugar de encuentro, ¿verdad? Del espermatozoide del óvulo. Muy bien, entonces, tienen que vencer ciertas barreras físicas, como por ejemplo, primero, el pH vaginal, ¿listo? Ahora, cuando yo te hablo del pH vaginal, principalmente tenemos que tener muy en cuenta algo muy interesante. pH vaginal. Ustedes saben que el pH vaginal principalmente tiene un pH de un rango más o menos de ¿qué? De 3.8 a 4.4 de pH. ¿Eso qué significa? Es un pH ácido.
¿verdad? 3.8. Esto memorícenselo, porque no solamente te van a preguntar en embriología, te van a preguntar en varias otras materias, por si acaso, ¿listo? Hasta te pueden preguntar en anatomía cuando ustedes lleven aparato reproductor femenino, ¿listo? El pH de la vagina, ¿cuánto es? 3.8 hasta 4.4. Muy bien, pH ácido. Muy bien, detalle importantísimo que tienes que tener en cuenta, ¿listo? Este pH ácido obviamente es producto de ¿qué? De las mismas bacterias que se encuentran en las mismas bacterias que se encuentran en la vagina. ¿Listo? Ustedes saben que las bacterias se los conoce como los bacilos de Dodder-Lane, ¿verdad? Los bacilos de Dodder-Lane, les voy a explicar un poquitito. Esos bacilos de Dodder-Lane te dicen que agarran los depósitos de glucógeno, que es un glucógeno, es un acúmulo de glucosa, acúmulo de azúcar, en donde en las células epiteliales de la vagina, estos, en este caso, lo empiezan a metabolizar estos bacilos de Dodder-Lane y, en este caso, en vez de, obviamente, realizar una respiración aerobia que muchas células hacen para poder crear ATP, ¿te acuerdas? Muy bien. No, sino que realmente estos bacilos de Dodder-Lane realizan se lo denominan un metabolismo anaerobio. Y ustedes saben que cuando un ser vivo hace un metabolismo anaerobio, lo que crea son ácido láctico. ¿Te das de cuenta? Entonces, ese ácido láctico que crea estos vacíos de Dodder-Lane, que son bacterias saprófitas, bacterias que están en la vagina, que es lo normal, es normal que estén en contra de estas bacterias, realizan esa síntesis de ¿qué? De ácido láctico. Y como su nombre lo dice, ácido. Ese ácido láctico crea un medio ácido en la vagina. ¿Listo? Entonces, ese ácido es lo que tienen que primeramente, los espermatozoides vencer. ¿Y saben qué? El pH ácido de la vagina inhibe la motilidad, mejor dicho, de lo que son los espermatozoides. Es decir, que cuando un espermatozoide llega a un medio ácido, el espermatozoide es como si se estuviera, en este caso, se estuviera espantando más o menos, ¿no? Es decir, se queda ahí paralizado, ya no empieza a moverse, ¿listo? En un pH ácido. Muy bien, pero ese es el detalle importante de por qué los espermatozoides están juntos o están mezclados con semen, ¿verdad? Que es en este caso las sustancias que en este caso por las glándulas del varón se han empezado a crear, que es una sustancia que rodea, en este caso, los espermatozoides y en este caso hacen de que el pH, en este caso, se neutralice en la vagina. ¿Listo? Y por ende, los espermatozoides libremente van a poder ingresar más al fondo. ¿Listo? Entonces, nunca te olvides, el pH ácido de la vagina inhibe la motilidad, mejor dicho, ¿de qué? Del espermatozoide, pero el semen lo que va a hacer va a neutralizar el pH. ¿Listo? Es la primera barrera. La segunda barrera es el moco secretado del endocervix, que es el moco cervical. ¿Listo? Este moco secretado por el endocervix, muy bien, que en condiciones normales, en este caso, sobreviene entre el 10º y 15º día del ciclo menstrual, es decir, que es en donde se encuentra con más cantidad, ¿listo? Que es influenciado obviamente por secreción por la estimulación, mejor dicho, de los estrógenos, ¿listo? Se va creando ese moco, esa secreción, que mayormente está contenido por glucoproteínas, ¿no? Azúcar y proteínas, en este caso, que en este caso realizan una forma de qué, una forma de, no sé, de una sustancia pegajosa, cosa de que el espermatozoide ya no pueda moverse. Muy bien, en un medio en donde ese moco cervical abunda, principalmente en esas etapas, como te he mencionado, ¿verdad? En el 10º día y en el 15º día se secreta más este moco, en donde principalmente estos van a formar como túneles, ¿listo? Para el paso de los espermatozoides. Muy bien, es decir, que van a tratar de impedir de que los espermatozoides puedan llegar más al fondo. ¿Listo? Entonces, es otra barrera física que tienen que vencer los espermatozoides. ¿Listo? Después de vencer esto, es algo bien interesante en donde llegan a las proximidades del ovocito, muy bien, mayormente después del coito, después de la eyaculación, en este caso del varón, en unos 30 a 45 minutos. Pero escuche muy bien, con la ayuda de los órganos genitales femeninos. Es decir, fíjate, al principio hemos dicho que el pH vaginal, ¿te acuerdas? Era ácido y el pH ácido de la vagina hace de que los espermatozoides no puedan moverse, ¿verdad? Esa barrera tienen que vencerlo, obviamente, con ayuda de lo que es el semen, ¿verdad? Mientras que el moco secretado por el endocervix tiene que ser, en este caso, facilitado por el órgano reproductor femenino. ¿Pero cómo?
algo bien interesante. Lo que hace en este caso el viaje de los espermatozoides más fácilmente hacia el útero y después a las trompas uterinas es en este caso por consecuencia del orgasmo femenino, que lo que realiza es que hay una descarga simpática, una descarga del sistema nervioso simpático que produce una contracción vaginal y una relajación del útero en este caso, y lo que realiza ese movimiento son movimientos aspiratorios, es decir que te voy a explicar un momentito, voy a cambiar de bolígrafito, muy bien, hace de que, como te he dicho hace un principio, que el orgasmo femenino hace de que el útero realice como si fuesen una aspiración, así más o menos, como si estuviesen aspirando, ¿verdad? ¿A dónde? Hacia directamente las trompas uterinas, es decir, de que los espermatozoides van a ir directamente hacia esos lugares, ¿ok? Pero obviamente con ayuda, como te he dicho, de los órganos genitales femeninos. ¿Listo? ¿Llega en cuánto tiempo? En 30 y 45 minutos. Pero ¿qué pasa cuando en este caso no es ayudado por los órganos genitales femeninos? Lo que va a pasar es que los espermatozoides van a llegar en 2 horas. ¿Listo? Van a llegar retrasados. ¿Listo? Muy bien. Llegarán obviamente por sus propios movimientos al lugar de la fecundación. ¿Listo? Si te das de cuenta, entonces, cuando en este caso los órganos genitales femeninos ayudan con el traslado de espermatozoides, llega en 30 a 45 minutos, mientras cuando el espermatozoide directamente llega por sus propios movimientos, llega en 2 horas. ¿Listo? Este es un detalle importantísimo que tienes que tener muy, muy en cuenta. ¿Listo? Muy bien, vamos a pasar rápidamente a lo que es, en este caso, la capacitación de los espermatozoides para poder, en este caso, fecundar al óvulo. Muy bien. Y también la captación, principalmente, y el transporte del ovocito a través de la tromboterapia. Vamos a ver principalmente cómo se realiza eso. ¿Listo? Así que pasemos de diapositiva. Pasemos. Captación de los espermatozoides, principalmente la capacitación, mejor dicho, de los espermatozoides. Muy bien. En el caso de la capacitación de los espermatozoides, tienes que tener muy en cuenta de que para atravesar la corona radiada, aquí te lo voy a dibujar, aquí hay una corona radiada, ahí está, fíjate. Esto de rosadito que estás viendo, muy bien, vamos a simular que tiene pelitos, ¿ya? Pero obviamente tiene pelitos, sí, ¿no? Estos pelitos se lo llama la corona radiada, por eso se lo denomina radiada. ¿Por qué? Porque parece como si tuviese como rayos de sol, más o menos. ¿Listo? Esta es la corona radiada. ¿Listo? Para atravesar la corona radiada y la zona pelúcida del ovocito, tiene que realizar diferentes características del espermatozoide. Primero, en este caso, tiene que haber una remoción de las glucoproteínas y proteínas seminales, en este caso de la membrana plasmática, de la cabecita del espermatozoide. Es decir, que en este caso el espermatozoide tiene una capa, parecería como si fuese un casquito, ¿ya? Te lo voy a poner así, como si fuese un casco, ¿listo? Ese casquito, ¿de qué está hecho? Está hecho de proteínas, glucoproteínas, ¿verdad? En este caso, y proteínas seminales que se encuentra ahí, ¿listo? De eso se tiene que deshacer el espermatozoide, muy bien. Tiene que deshacerse de ese casquito que te he dicho para que tú lo entiendas. En este caso, que va a hacer de que en este caso esa parte, muy bien, sea más sensible a lo que es en este caso la zona pelúcida, es decir, que ya pueda en este caso tener un contacto más íntimo principalmente con lo que es la parte de la corona radiada del óvulo, ¿listo? En este caso va a haber obviamente cambios de permeabilidad y el espermatozoide va a aumentar en este caso su captación, en este caso con el óvulo. ¿Listo? Además de eso, los espermatozoides, en este caso, obtienen movimientos vigorosos cuando obviamente en este caso, se desprenden de este casquito que te he dicho, ¿no? Que te he dicho de glucoproteínas, proteínas y demás, ¿verdad? En este caso adquieren más, en este caso, motilidad, es decir, que se mueven más hiperactivamente. En pocas palabras, cosa de qué, de poder en este caso ingresar, en este caso por la zona pelúcida del ovocito. ¿Listo? Y esta capacitación son por influencia de las secreciones del cuello uterino. Esto es un detalle importante, ¿no? Además de eso, aparte del cuello uterino, del endometrio y de la mucosa de la trompa uterina. ¿Listo? Es decir, en pocas palabras, cuando el espermatozoide está pasando por la trompa uterina, por el cervix uterino y demás, van a empezar a desprenderse de ese casquito de proteínas. ¿Listo? Esas estructuras del aparato reproductor femenino van a estimular a que el espermatozoide pueda, en este caso, zafarse de esas estructuras que tiene para poder, en este caso, ingresar por la zona pelúcida. ¿Listo? De lo que es, en este caso,
el óvulo. Muy bien, perfecto. Vamos a pasar ahora a lo que es la captación y transporte en este caso, del ovocito a través de la trompa uterina. ¿Listo? ¿Cómo sucede eso? Este es un detalle importante. El ovocito en la ovulación, ustedes saben que estaba rodeado por células de una corona radiante, así se lo denomina. Muy bien, que en este caso principalmente, como está así rodeado por estas células de corona radiante, te dice que en la ovulación sale y ¿dónde cae? Cae al infundíbulo primero, ¿verdad? De la trompa uterina, al infundíbulo. Luego, después del infundíbulo, ¿dónde se va a trasladar? Se va a trasladar principalmente a lo que es la ampolla. ¿Listo? Pero no va a ser obviamente por su movimiento, porque obviamente no tiene un movimiento él, sino que va a ser por un movimiento de barrido, como te he dicho, obviamente que empieza desde lo que es el infundíbulo de la trompa uterina. ¿Listo? Entonces, principalmente lo que va a suceder en este caso es que el ovocito llega hacia la ampolla por acción de los cilios epiteliales y contracciones de los músculos de la pared de la trompa uterina. ¿Listo? Principalmente eso, ¿ok? Entonces, hasta ahí. Si te das de cuenta, el espermatozoide ya está llegando, muy bien, ya está llegando, se ha deshecho de lo que es su casquito que estaba hecho de proteínas y demás, que obviamente no le impedía a que el óvulo lo pueda reconocer, entonces ya se ha zafado de ese casquito, el óvulo ya ha salido del ovario, en este caso, ya está en donde, en la ampolla, esperando, ¿verdad? ¿Y qué va a suceder después? Ustedes ya saben lo que va a suceder después de eso, principalmente es la fecundación, ¿verdad? Entonces pasemos y hablaremos de la fecundación. Cuando nosotros hablamos de la fecundación, en este caso consiste en la fusión del espermatozoide y el ovocito. ¿Listo? Dando como resultado la formación de una sola célula que se llama cigoto. Ustedes saben que la palabra cigoto viene del griego sigon, que significa lo que une, es decir, lo que se une. Muy bien, eso significa cigoto. Muy bien, principalmente eso. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la fecundación, nunca te olvides, es la fusión entre el espermatozoide y el ovocito. Ahora, algo bien interesante es que al momento de la eyaculación, si tú recuerdas, en este caso se liberan millones, ¿te acuerdas? Millones de espermatozoides. Pero si te acuerdas, habían en este caso barreras. Y esas barreras hacían de qué? Hacían de que principalmente estos espermatozoides empezaran a decaer unos con otros, empezaran a, en este caso, algunos, no sé, en el camino por el pH, en este caso terminarían de qué, de morir. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el pH ácido hace de que el espermatozoide ya no pueda, en este caso, tener motilidad y ahí se queda, y ahí se muere, ¿verdad? Mientras que otros van a seguir, y en cuanto al final van a llegar por lo menos de 300 a 500 espermatozoides llegan al lugar de la fecundación. De los millones, 300 a 50, de 300 a 500 espermatozoides. Es más o menos como, es más o menos como la prueba de admisión, ¿no? Del prefacultativo. Se postulan 4,000 y solamente aprueban ¿cuánto? Aprueban 100, 150, ¿no? ¿Verdad? Así más o menos, ¿no? Es lo que sucede con los espermatozoides. ¿Viste? Entonces, llegan hacia el lugar de la fecundación de 300 a 500 espermatozoides. Te dice algo más interesante todavía a los libritos que estamos revisando, en donde principalmente los contactos entre ambas células se producen en una forma aleatoria. ¿Qué significa eso? Significa de qué? De que como van a haber 300 a 500 espermatozoides, no los 300 ni los 500 espermatozoides que están ahí principalmente van a fecundar al óvulo, obviamente, sino solamente uno. Es decir, que de manera aleatoria, es decir, que de los 300 a 500 espermatozoides, uno va a intentar, luego se va a desapegar. Otro va a intentar, se va a desapegar. Otro va a intentar, se va a desapegar. Otro se va a intentar, se va a desapegar. No, no es como en las fotitos que hemos visto, ¿verdad? Que todos están en un hito y todos están así, ¿no? Todos están bien apegados. No, sino ahí obviamente hay una ligera, en este caso, un ligero rechazo más o menos del óvulo, ¿no? Que cuando uno quiere ingresar, hay un ligero rechazo en donde el espermatozoide retrocede. ¿Listo? Muy bien, no sé, obviamente en algunos videitos no se nota muy bien, pero eso es lo que sucede. Es por eso que te dice que entre ambas células, muy bien, óvulo y espermatozoide, hay en este caso una unión de forma aleatoria, es decir, que van a ir en este caso apegándose, y si es que no hay en este caso una fusión exacta, entonces se desprende un poco, muy bien. Y lo que va a suceder después es directamente desde dentro de las primeras 24 horas después de la ovulación principalmente,
en este caso se produce lo que es la fecundación, que es un tiempo muy, en este caso muy propicio, principalmente para que haya una fecundación rápida y precisa. ¿Listo? ¿No? Esta fecundación debe realizarse en las primeras 24 horas, ¿no? Después de la ovulación, ¿no? Cuando no se produce la fecundación en este periodo o este lapso mencionado, el ovocito, este óvulo, pierde lo que es su poder prospectivo y se puede degenerar. ¿Listo? Detalle importante que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Listo? Muy, muy bien. Entonces, ahí está. Esa es la fecundación y esas son las características importantes de la fecundación. Ahora vamos a ver las fases de la fecundación. Son muchas, pero vamos a irlas resumiendo, ¿ok? Vamos a ver muchas fases de la fecundación y cómo son cada una de estas. Tienen que tener muy en cuenta esta explicación que les voy a dar porque son partes fundamentales del tema. ¿Listo? Pasemos. Vamos a las fases de la fecundación. Fases, ¿listo? Ustedes saben que las fases van en orden, ¿listo? Así que vamos a ir en orden entonces. Entonces, ahí tenemos una típica fecundación, ahí está, pero vamos a ver las fases, cada una de ellas. Como primer lugar, tenemos la reacción acrosómica. ¿A qué se denomina una reacción acrosómica? Es cuando los espermatozoides ya capacitados entran en contacto con la corona radiante. Es decir, ¿te acuerdas? De los 300 a 500, todos van a hacer reacción acrosómica, es decir, todos van a tener contacto, ¿verdad? Con la corona radiante. ¿Listo? Y estos espermatozoides van a sufrir cambios que originan lo que es la perforación del acrosoma, muy bien, que es en este caso la reabsorción de ambas membranas de los puntos de fisión del óvulo y el espermatozoide, y permite la salida de enzimas, en este caso, almacenadas en el acrosoma, ¿no? Que son dos, esto tienen que tener muy en cuenta, lo voy a escribir acá. Una de esas es la hialuronidasa, voy a colocar aquí ya, espero que se lea con amarillito. Voy a colocar la hialuronidasa con Z, la hialuronidasa, que obviamente es segregada por las perforaciones de la región frontal del acrosoma, de esa parte, en este caso del óvulo. Y también tenemos lo que es la acrosina neuraminidasa. Muy bien, la acrosina, aquí voy a colocar la acrosina neuraminidasa. Neuraminidasa. ¿Listo? Esta acrosina te dice que fluye por las perforaciones de la región ecuatorial del acrosoma. En pocas palabras, para que tú lo entiendas, en este caso, eh, es como si tú estuvieses viendo así un globito, más o menos un globito de agua, digamos, ya un globito de agua, y es como si tú estuvieses pinchando ese globito. Muy bien, obviamente, si tú pinches un globo, ¡pah!, se va a reventar, ¿verdad? Pero es como si ese globito, al momento de hacer perforaciones, no se rompería así, ¡puf!, así explotando, no, sino que se zafaría líquidos, ¿verdad? Al momento de perforar. Lo mismo sucede en el óvulo, muy bien. Van habiendo, en este caso, varios lugares en donde los espermatozoides van a tratar de ingresar y van a ver, en este caso, algunas salidas de estas sustancias. Muy bien, principalmente eso. ¿Listo? Como la hialuronidasa y como la acrosina neuraminidasa. Muy bien, principalmente eso. Vamos a la segunda fase. En la segunda fase vamos a tener lo que es la denudación. En esta denudación va a ser el desprendimiento de las células de la corona radiante, es decir, esto, fíjense, vamos a ir, voy a colocar, voy a hacer un copy-paste del otro gráfico que teníamos. Aquí está. Muy bien. Ahí está un copy-paste para que lo tengamos en cuenta. Se borre todo, pero vamos a ver esto, ¿ya? Ahora sí. Ahora sí. Espero que ahora sí se va a poder ver. Ahora sí, miren, miren ahí. Perdón, perdón, perdón. Ahora sí, vamos a ver. De un ratito. Esto vamos a... Ahora sí, muy bien. Ahora sí, ahí está. Fíjense, en el caso de la denudación te he dicho que van a ver estas células. Fíjense, estas células que están viendo que estoy rodeando de color amarillito, que son las células de la corona rodeada, te dice que estas en la denudación, escuchen muy bien, denudación, van a desprenderse. ¿Listo? Van a desprenderse, obviamente, las que se van a empezar a dispersar por acción conjunta de las enzimas que se han liberado, ¿no? ¿Te acuerdas de la hialuronidasa, de la acrosina neuraminidasa, ¿verdad? Y por las perforaciones frontales del acrosoma que va a tener. ¿Listo? Principalmente eso, ¿ya? Después de eso, muy bien, lo que va a suceder es la siguiente fase. Esta siguiente fase se lo va a denominar el reconocimiento. Aquí es el detalle importante, porque te he dicho que todos los espermatozoides van a perforar, van a tratar de perforar, ¿verdad?, al óvulo. Todos van a lograr hacer eso, ¿verdad? La reacción acrosómica, y van a empezar en este caso, a cada perforación, así para que ustedes lo entiendan, van a empezar a liberar enzimas, ¿listo? Después va a haber la denudación, donde las células de la corona radiante van a empezar a liberar.
Y después, en tercer paso, la tercera fase es el reconocimiento. Este es un detalle bien interesante porque en el reconocimiento va a ser en donde los gametos se reconocen como misma especie. Muy bien, ya que obviamente la sustancia de la membrana plasmática del espermatozoide, que se lo llama en este caso la fertilicina, así se lo denomina, es el citoplasma del espermatozoide, y de la zona pelúcida de lo que es el ovocito, muy bien, que se lo llama el antifertilicina, muy bien, interactúan como una reacción antígeno-anticuerpo, es decir, se van a reconocer como si fuesen, en este caso, de la misma especie, ¿no? Obviamente que son de la misma especie, por ende se van a poder unir. ¿Listo? En pocas palabras, de cómo se realiza, en este caso, la penetración de un solo espermatozoide con esta tercera fase, que es el reconocimiento. ¿Por qué? Porque estos se van a poder juntar, se van a poder unir, se van a poder reconocer como uno mismo. ¿Listo? Ese es el reconocimiento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se reconoce? Se reconocen gracias al citoplasma de quién, o la membrana plasmática, mejor dicho, de quién, del espermatozoide que se llama la fertilicina y el ovocito que tiene su membrana plasmática que se llama la antifertilicina. ¿Listo? Interactúa, ¿listo? Y ahí sucede lo que es el reconocimiento. ¿Listo? Pasemos a la siguiente fase que es la penetración de la zona pelúcida. En el caso de la penetración de la zona pelúcida, por la acción, en este caso, de la acrosina neuraminidasa, que es una enzima que hemos dicho que se produce en la reacción acrosómica, ¿te acuerdas? Y por acción mecánica de los movimientos de hiperactivación de muchos espermatozoides, muy bien, pero solo del primero que establece contacto, ¿te acuerdas? En el reconocimiento, solamente del primero que establece contacto con la membrana plasmática de quién, del ovocito, va a culminar en lo que es la fecundación. ¿Te das cuenta? Entonces, todo depende de qué, de la tercera fase, que es el reconocimiento. Después del reconocimiento, el que ha podido tener contacto, el único espermatozoide que ha tenido contacto con la zona pelúcida, recién va a poder penetrar la zona pelúcida. ¿Listo? Detalle importante. Después tenemos la otra reacción que se llama la reacción cortical. Esta reacción cortical es la liberación de enzimas presentes en múltiples partes del óvulo, ¿listo? De la región cortical del protoplasma, obviamente del óvulo, ¿listo? Obviamente para evitar eso, muy bien, en lo que es la reacción cortical, lo que hace es, al momento de secretar muchas sustancias, es para evitar de que más espermatozoides empiecen a fecundarla. ¿Listo? Si uno ya ha ingresado, entonces el óvulo va a empezar a secretar sustancias principalmente que van a, así para que ustedes lo entiendan, ¿no? Es como por decir, ¿no? Es como si estuviesen espantando a los demás, ¿listo? Perfecto, entonces como uno ya ha ingresado, entonces los demás en este caso se van a dispersar, ¿listo? Eso para evitar principalmente lo que se llama la polispermia. ¿Qué significa la polispermia? Es la fecundación de varios espermatozoides. Puede haber polispermia, no ha habido casos, solamente ha habido obviamente hay uno que otro caso, pero de lo que es la superfecundación, ¿no? Que lo vamos a hablar cuando hablemos de patologías, ¿listo? Es un detalle importante cuando dos espermatozoides ahí recién hacen un contacto, ¿listo? Vamos a ver qué productos realiza, ¿verdad? Entonces, hay eso, pero no hay lo que es la polispermia, que es evitada por lo que es la reacción cortical, en donde se liberan enzimas presentes en múltiples partes del óvulo. ¿Para qué? Para que no, en este caso, ingresen otros espermatozoides. ¿Listo? Muy bien. Después de eso, en esta reacción cortical, hay una reacción y bien interesante que se llama la formación del espacio de fertilización. Es decir, esa formación del espacio de fertilización es el lugar en donde ha entrado el espermatozoide, así por así decirlo, el espermatozoide escogido, muy bien, en donde principalmente se va a cerrar, ¿listo? El espermatozoide ingresa, se cierra, ¿listo? Y nadie más entra, ¿listo? Detalle importante. Después pasamos a lo que es la sexta fase, que es la penetración de la membrana celular. Si tú recuerdas, el reconocimiento del espermatozoide y el óvulo, en este caso, se han podido reconocer por sus membranas, ¿verdad? Listo. Después, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver una penetración de la membrana celular. ¿Listo? En este caso va a haber una fusión de ambas membranas. Si tú recuerdas, ambas membranas se van a empezar a fusionar y va a ser ¿de qué? De que en este caso el citoplasma del ovocito ingresa lo que es la cabeza y la cola del espermatozoide. Muy bien. La membrana plasmática queda taponada en el orificio de la entrada, en este caso del ovocito. Muy bien. Y culmina principalmente en la segunda división meiótica. Si tú recuerdas cuando hemos hablado de la gametogénesis, ¿te acuerdas? El ovocito todavía no estaba completamente maduro, estaba en ovocito secundario, ¿te acuerdas? ¿Y en qué momento realiza su maduración completa? Su maduración completa es cuando ya ha habido la fecundación.
Ese es un detalle importante que tienes que tener en cuenta. Ya ha sucedido la fecundación, ya ingresado, en este caso, ya se han fusionado sus membranas o los espermatozoides, y recién ahí, en la penetración de la membrana celular, recién realiza lo que es la segunda división meiótica de quién, de lo que es el óvulo. ¿Listo? En pocas palabras, ahí ya se libera lo que es el segundo corpúsculo polar, que es otro óvulo que es inservible, ¿verdad? Que no en este caso sirve para otra fecundación. ¿Te acuerdas? Este es un detalle importante. ¿Listo? Muy bien. Y después de eso, obviamente, después de haber ingresado el citoplasma y demás, obviamente lo que va a suceder después de eso es, en este caso, el ingreso del núcleo de quién? Del núcleo del espermatozoide. ¿Visto? Que en muchos libros te dicen de que el núcleo del espermatozoide es más grande que el núcleo del óvulo. ¿Listo? Es más grande. ¿Listo? Y ahí sucede lo que es la siguiente fase. La siguiente fase es la formación de pronúcleos femeninos y masculinos. ¿Qué son los pronúcleos femeninos y masculinos? En este caso, la unión entre los dos núcleos, pero todavía no van a fusionarse completamente, sino se van a parar, en este caso, uno al lado de otro. ¿Listo? Van a estar unidas, sí, por sus membranas nucleares, sí, pero van a estar, en este caso, equidistantes. ¿Listo? Detalle importante, ¿ya? Eso es la formación de los pronúcleos femenino y masculino. ¿Listo? Y por último, tenemos lo que es la última fase, que es la octava fase, que es la anfimixis. ¿Y qué es la anfimixis? ¿No? En donde los pronúcleos establecen un contacto en el centro del cigoto, ¿listo? Pierden sus membranas y mezclan sus cromosomas, ¿listo? Esa es la anfimixis, ¿listo? Si tú recuerdas, en la formación de los núcleos están intactos, es decir, ¿se unen por sus membranas? Sí, ahí están unidas. Pero en la anfimixis se fusiona ya sus membranas y hacen de que sus cromosomas interactúen entre ellas. ¿Listo? Eso se llama anfimixis. ¿Listo? Se mezclan principalmente, ¿no? Si tú recuerdas, y esto tienes que memorizarte muy bien, con la anfimixis se inicia lo que es el proceso denominado lo que es la segmentación. Es decir, que cuando ya los núcleos ya se han unido, ya en este caso los cromosomas ya se han unido, principalmente ya sucede lo que es en este caso, segmentación, que lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? ¿Qué es la segmentación? Ahora lo vamos a ver. ¿Ok? Vamos a ver qué es o cuál es la duración de la fecundación. La fecundación mayormente dura ¿cuánto? Transcurren por lo menos unas 30 horas, más o menos un día con 6 horas, ¿verdad? Un día con 6 horas hasta que se inicie la primera división de la segmentación. ¿Qué es la segmentación? Para irme adelantándome, es cuando el cigoto, que es la única sola célula, empieza a dividirse en más células, ¿listo? Y va formando varios blastocistos, ¿no? Blastómeros, mejor dicho, paredes blastómeras, ¿listo? Detalle importante que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿listo? Entonces la duración es de 30 horas la fecundación, nunca te olvides. ¿Cuánto dura la fecundación? 30 horas, ¿listo? Muy bien. Vamos a las consecuencias de la fecundación, ¿no? Ahí vamos a ver cómo se comporta en el caso de lo que es la madre y cómo se comporta lo que es, en este caso, el producto. Vamos. En el caso de la madre, de las 24 a 48 horas después de la fecundación, en el suelo materno te dice que aparece una proteína, ¿no? Que es una proteína inmunosupresora. ¿Qué significa eso? Es una proteína que baja la inmunidad. Escucha muy bien, este es un detalle importante. Baja la inmunidad, ¿listo? Que se llama el factor temprano del embarazo. Factor temprano del embarazo, que es una proteína, que te he dicho, que baja la inmunidad de la mujer. Es por eso que las mujeres, cuando ya se embarazan, baja su inmunidad. ¿Por qué? Detalle importante. Porque si tú recuerdas, el espermatozoide es una estructura extraña para la mujer, es una sustancia extraña, es como cualquiera, digamos, si tú comes, en este caso, alimento, ese alimento pues, es algo extraño, ¿verdad? Y si ese alimento, en este caso, es muy, muy extraño al cuerpo humano, te va a hacer daño, ¿verdad? Y tiene que activarse, ¿qué? La inmunidad, y lo que va a hacer, lo que va a hacer la inmunidad con ese alimento que tú has comido, lo va a degradar, lo va a destrozar, ¿verdad? Lo mismo puede suceder en la mujer embarazada, en la mujer, mejor dicho. Si viene o llega un espermatozoide, al espermatozoide normalmente lo puede liquidar, lo puede matar porque es una sustancia extraña. Pero lo que hace el cuerpo de la mujer es poder bajar su inmunidad para que no cometa eso, ¿verdad? Para que no cometa el primer perdón, para no cometer el primer infanticidio, ¿verdad? Entonces, baja su inmunidad y gracias al factor temprano del embarazo hace de que ese cigoto pueda establecerse muy bien. ¿Te das cuenta? Entonces, el factor temprano del embarazo puede proporcionar la base de una prueba del embarazo, ¿no? Durante la primera semana de eso. Entonces, el factor temprano del embarazo también es una sustancia, es una proteína que se puede detectar en las pruebas de embarazo, ¿no? Como un detalle importante. ¿Listo? Vamos a las consecuencias de la fecundación. ¿Listo? Antes de pasar, ¿no? a lo que es en este caso la consecuencia de la fecundación de la madre. En la madre, en la primera semana, lo que sucede es que es obviamente vómitos, náuseas. ¿Por qué?
Porque obviamente hay una sustancia extraña en el en el cuerpo de la mujer. Y como hay una sustancia extraña, es como cuando tú comes algo extraño, es decir, comes una manzanita y no lo has lavado y estás comiendo y te provoca muchas veces, a veces náuseas. ¿Por qué? Porque obviamente has comido algo que estaba contaminado, así más o menos, ¿no? Para que tú lo entiendas. Y en la mujer sucede lo propio, ¿no? Baja su humedad y como baja su humedad, su cuerpo está reaccionando a esa sustancia extraña que ha ingresado dentro de ella. Entonces, lo que sucede es, va a haber vómitos, náuseas, van a haber algunas otras manifestaciones clínicas, ¿ok? Ok, ahora sí pasemos a lo que es la consecuencia de la fecundación en el producto, es decir, en lo que en este caso se ha generado por la fecundación. En este caso, la determinación del sexo cromosómico del nuevo individuo se da obviamente por lo que es el espermatozoide, que es un X, muy bien. Si es que el espermatozoide, como les he explicado en toda clase, ¿verdad? Si el espermatozoide que ha ingresado al óvulo es X, obviamente que el óvulo es X, entonces X y X, ¿qué te va a dar? Te va a dar una mujer, en este caso, sexo femenino. ¿Qué pasa si el espermatozoide que ha ingresado dentro del óvulo es un Y? En este caso, y el óvulo obviamente siempre es X, entonces un XY va a formar, en este caso, y va a formar obviamente un ser vivo de sexo masculino. ¿Te das cuenta? Entonces es un detalle importante. Entonces, los espermatozoides son los que van a tener una diferencia, un diferente cromosoma, ¿listo? Para obviamente dar lugar a lo que es la formación del ser vivo. Muy bien, en este caso la formación del sexo del nuevo ser, ¿verdad? ¿Qué más? Algo bien interesante que te he dicho, y esto es obviamente un poquito de genética, el espermatozoide con 23 cromosomas, muy bien, y el óvulo, no óculo, el óvulo con 23 cromosomas dará un cigoto de 46 cromosomas, es decir, una célula normal, una célula diploide, ¿verdad? Porque hemos dicho que los gametos, tanto el espermatozoide y el óvulo, son haploides, muy bien, haploide más haploide van a formar diploide, muy bien, una célula normal, ¿verdad? La transmisión de dicho nuevo individuo de los caracteres hereditarios paternos y maternos, te das de cuenta, como la mitad de los cromosomas del cigoto provienen de la madre y la otra mitad del padre, ¿verdad? Como hemos dicho, del espermatozoide del padre y de la madre, en este caso del óvulo, ¿verdad? Y van a, en este caso, entremezclarse. Muy bien, mitad de cromosomas del padre y mitad de cromosomas de la madre. Muy bien. Y el cigoto contiene una nueva combinación de cromosomas diferente a la cualquiera de los padres, es decir, que hay una nueva mezcla, ¿verdad? Este mecanismo permite obviamente la variabilidad genética de la especie, muy bien, que va a haber una constitución genética única, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente está habiendo una nueva mezcla, muy bien, de cromosomas, muy bien, es un detalle importante, ¿no? Obviamente dando un patrón de las huellas de los dedos, ¿no? Las huellas digitales, ¿no? Si te das de cuenta, las huellas digitales es como si fuese un representativo de que todos los seres vivos no somos iguales. ¿Por qué? Porque es una nueva mezcla, una nueva combinación que existe. ¿Ok? Hasta principalmente el número, el color, la forma y la longitud de las pestañas, que también es otro detalle importante que muchos olvidamos, no solamente la huella, sino el número, el color, la forma y también la longitud de las pestañas, que es otra característica importante. Otra característica que no te menciona tu libro, que lo he sacado de otros libritos, es también la dentadura, en este caso, las marcas de lo que son las muelas, ¿no? Que también son como una característica única de cada ser vivo. ¿Listo? Eso es importante conocer para cuando, digamos, no sé, haya, no sé, una persona fallecida que, no sé, haya muerto calcinada y el único lugar en donde tú puedes ver de que se puede saber su identidad es en el diente, ¿no? En el diente, ¿no? En la muela. Muy bien, ¿por qué? Porque si es una persona calcinada, dice que ha muerto, en este caso, por fuego y demás cosas, no va a haber huellas digitales, no va a haber pestañas, lo único que puede ser es la muela, ¿verdad? Entonces, detalle importante que saber eso, ¿no? La activación metabólica del ósito, ¿no? La activación que sigue, en este caso, a la fusión comprende la reacción cortical, la reiniciación de la síntesis proteica y el inicio de la segmentación. En pocas palabras, está diciendo de que el óvulo, muy bien, ya está activado, muy bien, después de la fecundación, a que haga, en este caso, un tipo de metabolismo, es decir, poder crear su propia energía y, en este caso, realizar, en el caso, lo que es la segmentación, es decir, la división de ese cigoto en varias otras células que lo vamos a ver cuando hablemos de segmentación en este preciso momento. ¿Listo? Pasamos entonces. Entonces ya hemos dicho o ya hemos visto principalmente de qué eran las consecuencias de la fecundación. ¿Listo? Sencillo y fácil. Ahora pasemos a lo que es la segmentación. ¿Listo?
Cuando nosotros hablamos de la segmentación, doctores, estamos hablando principalmente de una sucesión de divisiones mitóticas que sufre el cigoto. Es decir, si tú recuerdas, el cigoto era una sola célula, ¿verdad? Y el cigoto tiene un futuro. ¿Cuál es ese futuro? Crear a un ser vivo pluricelular. ¿Y cómo va a llegar a ese paso? Va a llegar dividiéndose muchas veces. Entonces, ¿cómo se llama la sucesión de divisiones mitóticas que sufre el cigoto? Se llama segmentación. ¿Listo? Así como estás viendo. Fíjate, este es el cigoto. Y fíjate, se está dividiendo, se está dividiendo, se está dividiendo, se está dividiendo, hasta llegar a lo que es una, en este caso, una estructura que se llama mórula, ¿listo? ¿Y por qué se llama mórula? Porque se asemeja a la mora. Muy bien, ustedes conocen qué es la mora, muy bien, así se lo ve, ¿verdad? Se ve parecido, ¿no? Por eso se lo conoce así, ¿no? ¿Dura cuántos días la segmentación? Dura de 4 a 5 días y se realiza dentro de la zona pelúcida durante el viaje a través de la trompa. ¿Listo? Si tú te das de cuenta, la fecundación, ¿dónde se ha dado? En la ampolla. Después de la ampolla, en este caso, los cilios o los epitelios, los cilios del epitelio de la trompa uterina van a ser, en este caso, el barrido correspondiente. ¿Para qué? Para que lo lleven por el viaje de la trompa uterina. Mientras va trasladándose, este cigoto se va a ir dividiendo, de pocas palabras, se va a ir segmentando, formando lo que es la mórula. ¿Listo? La división del cigoto en 2 blastómeras se da en 30 horas, es decir, fíjate, del cigoto a lo que es, en este caso, a lo que es la división en 2 blastómeras, porque ya no se llaman cigotos, se llaman 2 blastómeras, 2 células que se llaman blastómeras, ¿listo? Se da en 30 horas. 4 blastómeras, como estás viendo acá, se da en 4 días. Muy bien, perdón, de 40 a 50 horas, mejor dicho, de 40 a 50 horas. ¿Listo? De 8 blastómeras, en este caso 8 blastómeras, se da en cuántas horas? 60 horas. ¿Listo? De 12 a 16, muy bien, de 12 a 16 blastómeras se da entre el tercer y cuarto día. Si te das de cuenta, va sucediendo, en este caso, por lo que va transcurriendo el tiempo. ¿Listo? Hasta llegar hacia una semejanza en lo que es una mora, ¿verdad? Por eso se llama mórula. ¿Listo? Después de esto, muy bien, tenemos que diferenciar, obviamente hay diferentes tipos de ¿qué? De blastómeras, ¿verdad? Esas blastómeras son de 3 tipos, por si acaso, que esto lo tienen que saber muy bien. Las blastómeras se diferencian en qué. En primero, las blastómeras formativas, que son las blastómeras que van a formar, lo que van a formar es la masa celular interna, que es una masa de células que van a estar internamente a lo que es la mórula, muy bien, eso se llama en este caso las blastómeras formativas. En este caso, que tienen tienen importancia. ¿Por qué? Porque estas blastómeras formativas van a formar el cuerpo del embrión, ¿listo? Y se sitúan obviamente en el centro de la mórula, ¿listo? Por eso se llaman las blastómeras formativas. Después tenemos las blastómeras tróficas, ¿listo? Como segundo lugar, aquí tenemos las blastómeras tróficas que van a formar lo que es la masa celular externa. En este caso sirven de elementos para el aporte nutritivo del embrión. Si te das de cuenta, ¿quién forma el embrión? Forma las blastómeras formativas, que son las blastómeras que se encuentran dentro de la mórula, ¿no? Que es la masa celular interna. Esas células van a formar el embrión. Pero la otra capa que está externamente se llaman las blastómeras tróficas, ¿no? Que forman la masa celular externa, que sirven ¿para qué? Para darle el aporte nutritivo al embrión. Muy bien, se sitúan obviamente periféricamente y darán origen a lo que es el trofoblasto, y que posteriormente se va a transformar ¿en qué? En la placenta. ¿Listo? Este es un detalle importante que tienes que tener en cuenta. En tercer lugar, tenemos las blastómeras germinales, ¿no? Estas blastómeras germinales te dice que van a garantizar la continuidad de la especie. ¿Por qué? Porque pueden distinguirse por su forma y características, en este caso, tintoriales entre lo que son las blastómeras formativas y se transforman en células germinativas primordiales. En pocas palabras, estas blastómeras germinales, si tú recuerdas, son las células que van a llegar a conformar lo que son los gametos, los futuros gametos. ¿Te das cuenta? Entonces, estas blastómeras germinales son células que ya están destinadas desde el principio a poder convertirse en cigotos. Perdón, cigotos que estoy hablando, en gametos, mejor dicho, ¿ok? Me estoy emocionando mucho, pero ahí está, detalle importante. Entonces, vuelvo a repetir, en el caso de las blastómeras. Las blastómeras formativas forman al embrión. Muy bien, perfecto. Las blastómeras tróficas van a formar lo que es la capa externa del embrión y van a darle nutrición y se va a convertir en la futura placenta. Perfecto. Y las blastomas germinales son células que van a ser destinadas a ser gametos. Muy bien. Si en este caso el ser vivo va a ser varón, va a dar espermatozoides, van a ser destinadas a ser espermatozoides. Si es en este caso mujer, entonces estas blastomas germinales van a, en este caso, ser destinadas a ser óvulo. ¿Te das cuenta? Es detalle importante. Por eso te digo de que las blastomas germinales garantizan la continuidad de la especie, porque si no habría los gametos, no habría en este caso
en este caso la descendencia. ¿Te das de cuenta? Es un detalle importantísimo que tienes que tener muy en cuenta. ¿Listo? Pasemos rápidamente. Vamos a ver la formación del blastocisto y la diferenciación del hipoblasto. Muy bien. Formación del blastocisto y, en este caso, la formación principalmente la diferenciación del hipoblasto. Detalle importante, fíjense en este proceso que hemos visto, si te das de cuenta, aquí está el cigoto, ahí están los dos, en este caso, las dos blastómeras, 4, 8, y aquí está la mórula, muy bien, la famosa mórula. La mórula te dice que después de un proceso te dice que forma un hueco dentro, ¿verdad? Forma un hueco, una cavidad dentro. Y cuando forma una cavidad dentro, ya no se va a llamar mórula, ya no, se va a llamar blastocisto. ¿Listo? Blastocisto, es un detalle importante. ¿Y cómo se llama ese hueco que ha formado el blastocisto? Se va a llamar en este caso gástrula. ¿Listo? Como lo que te está mostrando, esto se llama la gástrula. ¿Listo? Detalle importante. Ahora, escucha muy bien, algo bien interesante e importante que tienes que tener muy en cuenta. Te dice que del cuarto al quinto día de la segmentación, te dice, lo que sucede es que el conjunto de blastómeras, muy bien, están rodeadas por la zona pelúcida, muy bien, ingresan a una cavidad, ingresan a lo que es la cavidad uterina, en este caso, y sufren un proceso en este caso, de disolución. Es decir, en pocas palabras, la zona pelúcida ya se está, en este caso, está degradando, ¿listo? Ya los está dejando, en este caso, de que las blastómeras ya estén libres, en este caso, ¿no? Pero obviamente unidas, pero libres, muy bien, principalmente. Eso, obviamente, que es probable por la acción de las secreciones endometriales que existen dentro del aparato reproductor femenino, en este caso, ¿ok? ¿Qué pasa en el sexto día? En el sexto día te dice que la mórula se ve atrapada en la leche uterina. ¿Qué es eso? Te voy a explicar. La mórula se ve atrapada por la leche uterina, la que obviamente penetra entre los espacios intercelulares, ¿ok? Principalmente, en este caso, ingresando progresivamente a dónde, principalmente a lo que es principalmente una estructura bien interesante que se llama principalmente esta parte, ¿no? La parte interna, ¿no? Que se llama la gástrula, ¿listo? Formando esta parte. Es decir, ¿qué es la leche uterina? Es una sustancia, una secreción que obviamente va a nutrir también, obviamente, a estos blastómeras, va a nutrir. ¿Para qué? Para que principalmente estas evolucionen, ¿listo? Formando lo que es en este caso la gástrula, que es la cavidad dentro de lo que es la mórula, muy bien, formando principalmente lo que es el blastocisto, muy bien, ya te he dicho, este es el blastocisto, blastocisto, muy bien, ¿por qué se llama blastocisto? ¿Por qué? Porque obviamente tiene una cavidad dentro. ¿Listo? Detalle importantísimo. ¿Listo? Además de esto, te dice que las células de la masa celular interna, ¿qué son las células de la masa celular interna? Son células que están dentro, acá dentro, muy bien, de lo que es en este caso el blastocisto. Muy bien. Son desplazadas al polo embrionario o animal. ¿Qué es eso principalmente? El polo es el polo opuesto que en este caso se lo llama polo embrionario, principalmente, en donde principalmente se va a ir formando principalmente lo que es el embrión. ¿Listo? Es decir, fíjense, ahí está, aquí está, este es el polo embrionario. ¿Listo? Es el polo embrionario o animal, muchos lo denominan. ¿Por qué? Porque así también se forman los animales, en este caso, ¿ok? No solamente el humano. Muy bien, lo está desplazando al polo embrionario, que es un polo, que es un extremo en donde se va a ir formando el embrión. ¿Listo? Detalle importante. ¿Qué es lo que va a suceder después? La masa celular externa se aplanan y forman la pared epitelial del blastocito. Fíjate, la pared, en este caso, externa. Esta pared externa que estás viendo, eso se lo llama, en este caso, la pared epitelial del blastocito, que futuramente se va a llamar trofoblasto, muy bien, trofoblasto. ¿Y por qué se llama trofoblasto? La palabra trofo viene de la palabra nutrición, palabra griega que significa nutrición, es decir, que son células que van a rodear, en este caso, ya, fíjense, a la masa interna, que es el futuro embrión, lo va a rodear, ¿para qué? Para darle nutrición al embrión. ¿Te das cuenta? Detalle importante. Después, en el séptimo día te dice que la superficie libre del embrioblasto, que es este es el embrioblasto, por ese caso es la masa interna. ¿Por qué? Porque se llama embrioblasto. ¿Por qué? Porque en este caso va a dar lugar a lo que es el embrión. ¿Listo? Aparece una capa de células pequeñas cúbicas llamada hipoblasto, es decir, que van a ver acá dentro del embrioblasto, precisamente lo que son lo que se denomina lo que es el hipoblasto, que son una capa interna de células que van a empezar a formar las tres capas embrionarias, que lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Muy bien, entonces es lo que sucede en la formación del blastocisto y la diferenciación del hipoblasto. ¿Listo? Al mismo tiempo te dice que el trofoblasto del polo embrionario, ahí está, se adhiere al epitelio endometrial. Es decir, que esta parte que estás viendo, esta parte que te lo estoy rayoneando, esta parte es la que se va a unir ¿a quién? A la parte del endometrio del útero.
en donde se va a dar lugar lo que es la implantación, ¿listo? Nunca te olvides, entonces, esa parte del trofoblasto donde está más cerquita del embrión, que es esto, bien, voy a marcarlo con otro colorcito, ahí está. Esta que es el embrión y este es el polo embrionario. ¿Por qué? Porque es más cerca del embrión. Esto es la que se va a unir con quién? Con la, en este caso, con la parte del endometrio del útero. ¿Listo? Y esa unión entre lo que es el blastocisto con lo que es la pared del útero, que es en este caso el epitelio endometrial, se lo va a llamar a ese proceso como implantación. ¿Listo? La implantación. Vamos a continuar rápidamente. Entonces, como ya hemos visto, principalmente ya hemos visto todas estas características, vamos a ver obviamente la implantación. ¿Listo? ¿Qué es la implantación? En este caso, la implantación es nada más que la adherencia del blastocisto, muy bien, ¿hacia dónde? Hacia lo que es el epitelio del endometrio del útero. ¿Listo? En qué parte del útero se da? Porque ustedes saben que el útero es como si fuese un cuarto más o menos, ¿no? Tiene una pared superior, tiene una paredes laterales, tiene una pared, en este caso, posterior y una pared anterior, ¿verdad? ¿En qué parte se da? ¿En qué parte se da la implantación? Mayormente se da en la parte superior del endometrio, muy bien, del cuerpo del útero principalmente, ¿ok? Detalle importantísimo. Ahí fíjense, ahí está la pared superior, es la pared superior, ¿no? Que se da mayormente, algunas partes se dan en las paredes laterales, se dan, ¿no? Como en muchas ocasiones, ¿verdad? Muchas veces suele ser muy perjudicial cuando la implantación se da acá. ¿Por qué? Porque muchas veces acá se llega a formar el producto y muchas veces obstaculiza lo que es, en este caso, la salida al momento del parto. Es un detalle importante. ¿Por qué? Porque ahí se va a implantar y se va a producir lo que es la placenta. Muchas veces la placenta va a obstaculizar. A eso se llama como enfermedad, como la placenta previa, así se le denomina. ¿Ok? Y esa es una complicación, en este caso, del embarazo. ¿Listo? Ok, entonces se da en la parte superior del endometrio, ¿no? En el cuerpo del útero. Se diferencian en dos tipos de células, ¿no? Principalmente cuando principalmente ya se han unido con lo que es, ya se ha unido con lo que es el epitelio del endometrio. Muy bien, se van a diferenciar en dos tipos de células. El citotrofoblasto interno, o también llamado trofoblasto celular, muy bien, y el sincitio trofoblasto externo, que es el trofoblasto sincial. Muy bien, sincicial algunos lo denominan. ¿Listo? Que son en este caso estructuras que principalmente van a mantener a la membrana plasmática, muy bien, de lo que es las células, principalmente del trofoblasto, muy bien, y además de eso principalmente van a dar límites, van a formar límites con lo que es, en este caso, el blastocisto, con lo que es el epitelio embrionario. Muy bien, si tú recuerdas aquí, como te he dicho hace un ratito, este sincicio trofoblasto va a ser la que va a estar más, en este caso, en contacto con el endotelio endometrial. Muy bien, perdón, con el epitelio endometrial. Mientras que esta parte externa es el citotrofoblasto, ¿no? Que en este caso va a estar muy fuera o muy alejado de lo que es el contacto del epitelio endometrial. ¿Listo? Las zonas trofoblásticas se dividen en citotrofoblasto y después migran hacia lo que es el citotrofoblasto. ¿Qué te he dicho, verdad? Células van a empezar a emergerse acá, pero después se van a trasladar a esta parte, ¿listo? Para poder crear más barrera entre quién, entre lo que es el endometrio, que voy a colocar el epitelio endometrial, y lo que es el blastocisto. ¿Ok? Detalle importante. El trofoblasto sincicial, muy bien, es adherente, citolítico, invasivo y presenta las prolongaciones como dedos, fíjate, prolongaciones como dedos. Este es lo que te he dicho, ¿no? Es el trofoblasto sincicial, ¿no? Que es este, ¿no? Que te he dicho, el sincicial. Este de acá es el que se va a entrometer con lo que es el endometrio. ¿Listo? Se va a unir. Muy bien. Y va a formar como si fuesen raíces dentro de lo que es el útero. ¿Listo? Dentro de lo que es el endometrio del útero. ¿Verdad? Como prolongaciones de dedos. Muy bien. Que crecen introduciéndose en el epitelio e invaden el estroma endometrial. ¿Qué es el estroma endometrial? Es la capa más interna del endometrio donde se encuentran los vasos sanguíneos. ¿Listo? Principalmente. Te dice que las blastómeras, que son las células, ¿te acuerdas? Que eran producto de la multiplicación del cigoto, ¿te acuerdas? Se nutren por inhibición. ¿Qué es eso? Inhibición de sustancias secretadas por inhibición, en este caso, ¿no? A partir de las sustancias secretadas por el epitelio de las mucosas de la trompa uterina. Nuevamente aquí te hablo de la leche uterina, también llamado el embriótrofo. Muy bien, que son en este caso sustancias que están en este lugar, como estos puntitos que estás viendo, los puntitos son la leche uterina que obviamente van alimentando también en este caso a las blastómeras en ese lugar. ¿Listo? A eso se llama la alimentación por inhibición, se llama, ¿no? ¿Por qué? Porque están
en este caso alimentándose del producto del endometrio. ¿Listo? Vamos, seguiremos, continuaremos. Patología, para terminar. Cuando hablamos de la patología, vamos a hablar de algunas patologías que se dan en esta situación, en esta primera semana de desarrollo. Primero tenemos lo que es la superfecundación. Ya te he dicho que la superfecundación no es nada más cuando uno o más ovocitos del mismo ciclo sexual es fecundado con, en este caso, con coitos diferentes. Es decir, en pocas palabras, ¿qué te está diciendo? En el caso de la superfecundación estamos hablando de qué? De que este espermatozoide es un espermatozoide de un individuo diferente y este espermatozoide de otro individuo diferente, es decir, por dos relaciones sexuales diferentes con diferentes personas. ¿Listo? Este es un detalle importante, se llama la superfecundación. Los dos espermatozoides van a llegar a qué? A fecundar al mismo óvulo. ¿Listo? La superfecundación. ¿Qué es la superfectación? En el caso de la superfectación, en este caso es la fecundación de un ósito cuando ya existe un embrión en el útero, muy bien, formando en un ciclo sexual previo. En pocas palabras, está diciendo la superfetación se da, fíjense, aquí tenemos un feto y aquí tenemos otro feto. Si tú te das cuenta, este feto es más grande y este feto es más chiquito. ¿Por qué? Porque este es producto del primer embarazo, muy bien, en donde ya se está formando en el útero, pero el otro, que es el de menor tamaño, es el otro que se ha dado, pero después de otra relación sexual. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Entonces, uno es primero, se ha empezado a formar lo que es el embrión, el feto, pero después ha tenido la mujer nuevamente otra relación sexual, en donde principalmente se ha vuelto a provocar lo que es otra fecundación y otra formación de feto. ¿Te das cuenta? Entonces ahí eso se denomina la superfetación. ¿Listo? Hay otra patología que se llama los abortos tempranos, ¿no? El aborto, nunca se olvida, se define como la terminación del embarazo antes de las 20 semanas de gestación. Antes de las 20 semanas de gestación. ¿Ok? Detalle importante. ¿Ya? Obviamente el aborto se define como la terminación del embarazo antes de las 20 semanas de gestación, ¿no? Un aborto temprano generalmente es espontáneo. ¿Qué significa espontáneo? Significa que en este caso es normal, es decir, que hay una causa interna, no externa, no es porque la mujer quiere y se lo sacan y demás, no, sino que es algo que ha pasado así naturalmente por alguna falla cromosómica, falla y demás, eso es espontánea, muy bien. Y entre las causas de abortos tempranos tenemos principalmente las anormalidades cromosómicas, como por ejemplo, en este caso, las anormalidades cromosómicas, ¿no? Las más frecuentes, la falta de disyunción cromosómica o anafasis retardada, que van a provocar lo que son las trisomías, ¿no? ¿Qué son las trisomías? Cuando de las 23 pares de cromosomas, en un par específico hay 3 cromosomas, y eso es anormal, ¿verdad? Que van a empezar a alterar, en este caso, la formación del feto y demás. Muy bien. Como también las monosomías, ¿no? En donde tendría que haber un par de cromosomas, solamente hay uno. También eso alteraría en la formación del nuevo ser, ¿verdad? Mientras que el material de aborto de efecto más, en este caso el más importante es la trisomía 16, ¿no? En recién nacidos, y también la trisomía 21, muy bien, los recién nacidos mayormente, ¿no? Principalmente, ¿no? Seguida de lo que es la trisomía 18 y la trisomía 15, ¿no? Ustedes saben que la trisomía 21, ¿cómo se lo denomina? Se lo denomina el síndrome de Down, ¿verdad? La trisomía del cromosoma 18 se lo denomina el síndrome de Edwards, ¿verdad? Que son, en este caso, síndromes muy frecuentes, ¿no? Cuando hay principalmente o cuando se presenta. En el caso de los medicamentosos es cuando, en este caso, en la primera semana de gestación, la madre ignora su embarazo, obviamente, porque obviamente no cree que esté embarazada, y por ende empieza a, en este caso, automedicarse, ¿no? Cuando se siente mal y demás cosas. Y esos medicamentos muchas veces son absorbidos y pasan a la circulación materna y llegan a través, ¿hacia dónde? Hacia lo que es principalmente la secreción de la trombotorrina, y estas pueden matar al producto de la fecundación, ¿no? Y así desencadenar lo que es un aborto temprano, ¿listo? Detalle importante. Entonces, los medicamentos también pueden ser, en este caso, casos importantes en unos abortos, ¿listo? Detalle importante que tenemos que tener muy, muy en cuenta, ¿listo? Perfecto. Con eso terminamos la clase del día de hoy, ¿ok? Hoy terminamos la clase del día y la próxima semana vamos a avanzar lo que es la segunda semana y la tercera semana de gestación, ¿listo? Y la subsiguiente semana vamos a avanzar principalmente las demás, ¿no? Periodo embrionario y el periodo fetal, ¿listo? Para el último terminar con lo que son placenta y membranas, ¿listo? Para poder terminar lo que es el módulo, ¿listo? Así que hoy terminamos la clase de esta parte, de lo que es la primera semana de gestación, y a la próxima continuamos con la segunda y la tercera, ¿listo? Son largos temas, pero vamos a tratar de en este caso, a aglomerarlos para, en este caso, no extendernos mucho, ¿listo? Principalmente eso. Entonces, ¿tienen alguna duda, pregunta, consulta, tal vez, en esta parte? ¿Alguna duda, pregunta, consulta, comentario, tal vez que tengan en esta parte?
Ok, creo que no, ¿verdad? Muy bien, entonces nos vemos el próximo jueves, igual nuevamente a las 9 de la mañana, 9:15, así más o menos vamos a ir comenzando las clases para, en este caso, continuar, ¿listo? Con el tema y poder terminar. Entonces, gracias por haberse conectado y nos vemos hasta la próxima. Muy bien, nos vemos, doctores, que les vaya muy bien, que tengan un buen principio de semana. Chao, chao.